experiencia que es bastante fuerte, Juanjo, pero ¿pudiste entender ciertos aspectos de esta vida a partir de esta regresión? Claro, el volver atrás, yo nunca me imaginé que podía ser tan evidente, porque para poder explicarle un poco a usted que está en casa, al principio uno ve como imágenes como si estuviera leyendo un libro así. Entonces, si yo abro los ojos, como que voy a ver borroso. Claro. Y cuando, a medida que la doctora te va guiando, este libro comienza a alejarse. Y uno empieza a ver la imagen y luego la imagen se empieza a animar. Perdón, se empieza a mover. ¿En todas esas imágenes tú eres protagonista? En todas las ¿O imágenes. tú deduces que estás ahí o que la gente que está ahí es cercana a ti? Yo vi mi cara. Me vi cuando era pequeño. La doctora me lleva, porque parte desde la actualidad, desde el momento donde uno se encuentra el día de hoy, y uno va hacia atrás. Y cuando uno ya está llegando, yo llegué a los 5 o 7 años. Ahí yo me vi en un lugar físicamente súper reconocible, que era la casa de playa de mi abuela, que era el patio, una pieza, un patio. Vi una ampolleta. Imagínate que vi la pieza y miré el techo y vi la pieza igual. La ampolleta prendida. Y la ampolleta no tenía, ¿cómo se llaman esto? No tenía lámpara. No tenía lámpara. No, las cosas soquete que lo cubren. Ah, ya, pantalla. No tenía pantalla. Solo la ampolleta. Y cuando miro hacia arriba y veo esta lámpara, o sea, veo esta ampolleta y veo todo, veo el color, y empiezo a mirar y empiezo a llevar la vista hacia abajo, quien aparece abajo y estaba de rodillas, o sea, estaba sentado con la espalda hacia la pared y las rodillas hacia el pecho, con la carita así. ¿Qué? Y en algún momento yo le digo, doctora, soy yo, le digo. Y ella me dice, sí, ¿y por qué estás así? Porque estoy triste. ¿Por qué? Porque mi mamá se fue, le digo. ¿Y por qué se fue a tu mamá? Porque mi mamá se tiene que ir a trabajar y vuelve al siguiente fin de semana. Y eso a mí me provocaba, por darte un ejemplo en mi vida, una cosa terrible. Yo había perdido a mi papá hace poco, o sea, había perdido a mi papá hace un año atrás, y mi mamá era este cuento que por vacaciones ella se iba, llegaba un viernes y se iba un domingo. Era terrible. Pero doctora, eso que está contando Juan José, que me imagino que es como recordar y revivir ciertas cosas que uno ha borrado con el paso de los años, es todavía la parte de esta vida actual. Esta vida. ¿En qué minuto pasa a ser un noble? Yo quiero explicar algo. Yo, cuando hablo de terapia de vida pasada, me refiero a todo el pasado. Puede ser esta vida, vida fetal, otras vidas. Perfecto. ¿Ya? Y entonces, el alma, es lo que quiero, estoy escribiendo un nuevo libro acerca de esto, ¿ya? Que el alma sabe lo que necesita. Y por eso es el alma la que elige a dónde va. Entonces puede que uno quiero ir a saber lo que fue en mi vida pasada. Primero aparece lo más importante. O sea, te van guiando, tú no lo puedes manipular. No, es algo que, porque además el terapeuta en esto es un guía, un acompañante, pero no impone. Por lo tanto, anda al origen de lo que sientes hoy. Y lo más probable es que el alma se va a la parte crítica. Y en este caso, lo primero que tenía que salir era cómo él se sentía en esta vida. Cómo era ese niñito que, en cierta forma, todavía estaba viviendo esa situación, estaba atrapado en esa situación. Y eso era lo primero que había que rescatar, y es lo que hicimos con Juan José, rescatar a ese niñito, que se llama el trabajo con el niño interior. Y en general la gente llora, porque yo me hice una regresión con otro compañero y también lloré. Entonces, como que uno en ese momento libera angustias. Sí, ¿Qué pasa ahí? Es muy útil, por lo demás. Hay gente que es súper contenida y no llora, expresa, a veces con muchos gestos, y se contiene porque de por sí su personalidad es así. Pero expresa de la mejor forma posible. O sea, siempre hay que tratar de... Y si te da risa, si estás contento también. O sea, es parte del hecho de que sea una experiencia. Y de que al hablar de atrapamiento, nosotros hablamos de atrapamiento del alma porque es como que hubiera un fragmento del alma todavía contactando con esa experiencia. Pero si me permite ahondar en mi experiencia, cuando yo vi al niño y lo vi triste, no me dieron ganas de llorar. Sentí que podía controlar esa emoción. Sabía que era una emoción difícil de contener, claro. Pero después aparece otra que tiene que ver cuando veo a mi familia. Y efectivamente en ese momento ya no podía llorar fue para mí totalmente distinto que cuando uno tiene pena. Lloré por una alegría maravillosa y eso era otra energía. Un calor en el pecho así hasta el estómago, pero muy potente. Claro. Doctora, se notaba que estaba llorando por alegría. También hay mucho mito en torno a la regresión, a cómo se realiza, e incluso personas que de repente empiezan a hablar en otros idiomas cuando se contactan con las vidas pasadas y describen lugares perfectos que en la realidad no conocen. ¿Eso pasa?
también pasa. ¿Y eso es excepcional o pasa más habitual de lo que uno cree? Con cierta frecuencia. Pero de empezar a hablar... Y con mucho detalle, y pueden empezar a hablar en otras lenguas yo podía que no ver conocían. Gente de otras partes. Yo era un personaje que salía de... Si me encontraba en una época medieval, viajaba. Yo le explicaba a ella que iba en un barco, pero las características del barco tenían muchas características orientales. Y donde iba era Oriente. Y cuando veía a la gente de Oriente, ponte tú, porque yo entendía que era una isla y lo asemejaba a Japón. Y cuando llegaba allá, toda la gente, todos los japoneses que me recibían, yo sentía que ellos me miraban a la cara, algunos me hablaban, no escuchaba nada, pero al momento de gestualizar, y yo entendía todo, perfecto, y les podía hablar y les decía, y hacía todo lo que ella, era su cultura. Doctora, ¿y en ese sentido usted ha tenido algún caso que le haya llamado la atención de manera impactante, que empiece a hablar, no sé, arameo? Sí. No arameo, pero recuerdo una niña que estaba viviendo una experiencia en Alemania donde estaba con ella era una niña que estaba sola y pagaba una pensión, y la dueña de la casa cantaba una canción en alemán, y ella en esta vida no sabe alemán, y ella se puso a cantar la canción entera. Claro, entonces no había cómo. Y una vez otra vez un paciente que también fue a una isla justamente en Japón, y él empezó a hablar japonés. Tampoco. Ya, pero después cuando salen de la regresión, ¿eso lo olvidan nuevamente? Es que en el método que usamos nosotros sí se recuerda, pero no para cantar la canción, ni para decir... Se recuerda que interpretó la canción, pero no... Claro, ¿y de dónde me salió esto? O sea, quedan tan impactados como uno, ¿por qué? O sea, yo terminé la regresión y cuando la doctora me dice, ¿qué recuerdas? Y yo tenía una imagen que era, cuando yo entro en esa emoción de sentir felicidad, era ver a mi familia en una ladera, en una casa que nosotros teníamos de materiales muy nobles, así como una especie de pagoda, una cosa así, y me dice, ¿y quién está? Y yo le digo, veo a mi hijo, estoy yo, le digo, y de repente aparece mi mujer atrás y me dice, ¿cuántos niños hay? 2. Y aparece mi mujer y aparece un tercero corriendo, y que era una niñita, y digo, 3, le digo yo, pero así era automático. O sea, todas las respuestas que ella me preguntaba, yo no las pensaba, no las podía contener, me fluía solo. Es lo primero que se venía a la mente. O sea, en el fondo tú sabías. ¿Y eso sería como premonitorio, como que Juan José va a tener 3 hijos? No necesariamente, porque en esa vida tuvo 3 hijos, pero no necesariamente que ahora. Ahora, ¿es común, doctora, que por ejemplo yo en mis vidas pasadas, en la vida anterior a esta, me pueda ver y reconocer rostros de hoy día familiares míos, gente que me rodea? Es bastante común, pero no son los rostros, es la mirada. En la mirada tú reconoces, porque puede que físicamente, puede incluso ser de otro sexo, y tú reconocer a tu papá y que fue tu hermana, ponle tú. Entonces, pero es la mirada. Y le dice, oye, yo a ti te conozco de antes, que uno sabe que no lo conoce de esta, perfectamente puede ser, porque realmente nos encarnamos en grupos para trabajar temas, porque no es por gusto, o a veces porque uno pidió volver a encontrarse con determinado ser querido. Otras veces es un enemigo, y en esta vida no, porque hay que trabajar eso por un tema pendiente entre ambos. Una de las cosas bonitas, así como dice usted, para poder reconocer a las personas, independientemente que tengan sean de otra etnia y todo, yo reconocí solo por la vista. O sea, yo veo primero lo confundo como que si fuera mi mamá, y después lo reconozco, y cuando lo veo de cerca era mi señora actual. Veo la mirada de ella y su energía. Claro, efectivamente los rasgos hacia abajo o hacia arriba, el pelo era totalmente distinto. Pero aquí era ella. Doctora, y también a través de la regresión se pueden enfrentar ciertos miedos, ciertas fobias. Hay gente que le tiene fobia, por ejemplo, a los aviones, y lo pueden superar a través de esto. Por supuesto, sí. O sea, es recomendable, ¿no? Claro, sí. De esos de miedo a los aviones, en realidad he tenido hartos pacientes. ¿Y cuántas sesiones, por ejemplo, requiere una persona que tiene miedo a volar? Para una fobia como el miedo a volar, es muy probable que en 1 o 2 sesiones se solucione. ¿Tan así? Claro. Lo que pasa es que nosotros, si tratamos la fobia o entendemos la fobia como un miedo o rechazo irracional o exagerado, sí, ¿no es cierto? Como que uno dice, pero ¿de dónde viene esto? Y puede tratarla con ciertas terapias conductistas, enfrentando problemas. Pero si tú te bloqueas, no hay ninguna posibilidad. Pero sin saber el motivo. Y ahí entonces, se puede saber, ahí por se ejemplo, puede encontrar el motivo. Por ejemplo, recuerdo varios casos de personas que tenían miedo a volar y después de eso pueden volar. Y habían tenido accidentes en otras vías. Muchos eran pilotos en la Segunda Guerra, un piloto japonés también, y entonces que se estrellaron y que el miedo venía de ahí. Y después, bueno,
de repente de urgencia, yo necesito viajar, me decía, y pudo viajar, ningún problema. Después fue a la consulta, me dijo muchas gracias. Porque yo siento que usted es muy prudente, sobre todo cuando uno tiene un problema o ha tenido un problema muy grave. En el caso mío, ella me preguntó, me dice si me había pasado algo difícil en mi vida. Sí, efectivamente se me había muerto alguien y yo lo vi morir. Y me dijo, eso no es un recuerdo, eso es una herida del alma que es diferente. Y si se llega a aparecer, va a ser el mismo momento, lo vas a vivir ahora en la actualidad. Y eso no apareció, gracias a Dios. Claro, no apareció. Doctora, le queremos agradecer por haber estado esta mañana